manejamos el inglés, el francés, el portugués, tantos idiomas, el alemán, pero hoy queremos enseñar un idioma nuevo. Soy tu hermano hace 20 años. No sabía que hablabas en inglés, alemán. Pero bueno, sí. Hoy vamos a enseñar 4 palabras en cordobés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren aprender 4 palabras en cordobés? ¿Seguro? Allá arriba. Después le van a decir cordobés trucho, te aseguro. 4 palabras en cordobés. Empezamos de ahí. Primera palabra. En diferentes partes de la provincia argentina se dice botella. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Y en Córdoba se dice botella. ¿Cómo es? Botella. ¿Sí? Después tenemos el color. Pará, aclaro. Estas palabras se pueden usar en palabras proféticas, en liberación. Sí, ustedes la pueden acomodar según el ministerio de cada uno. Después tenemos la palabra amarillo. Digo conmigo amarillo. Y en Córdoba se dice amarillo. ¿Sí? Miren, van a salir de este lugar hablando en cordobés. Lo pueden usar en cualquier lado. Le hacen descuento en los supermercados, descuento en los kioscos. Sí, pueden pedir rebaja. Amarillo. Vamos con el otro. Mayonesa. En Córdoba se dice mayonesa. ¿Cómo? Mayonesa. Muy bien. La última. Para que todos salgan así. Se dice león, ¿verdad? Pero en Córdoba decimos León. Vamos todos juntos. ¿Cómo se dice en Córdoba? León. Entonces, fui a Cachorro de León. Vamos, la pasé re bien en Cachorro de León. Y sin más perder tiempo, dale. Vamos a arrancar esta mañana con un extraordinario orador traído de Chile. Pastor de jóvenes. Con un ministerio profético, recibo con un fuerte aplauso a Andrés Quirós. Ahí donde está, levante las manos, cierre los ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido. Dígaselo, eres bienvenido. Eres bienvenido. Abrimos las puertas a nuestros espíritus para recibir lo que tú quieres que recibamos. Padre, limpiamos los aires de este lugar para que los cielos, para que la apertura de los cielos sea visible. Sabemos que tú estás levantando una nueva generación. Espíritu Santo, ven a este lugar, revélanos tu palabra, confróntanos. Eres bienvenido. En ti esto no tiene sentido. En ti esto no tiene sentido. Gracias, Espíritu Santo. Denle un aplauso. Ahora, te va a sacar su celular y lo va a poner en silencio, en vibración o sin sonido. Y después se va a ir a las notas y va a apuntar cada cosa que el Espíritu Santo le hable. Porque la mayor honra que le podemos dar al Espíritu Santo no son nuestras ofrendas. No es lo que nosotros pongamos acá. Es la apreciación, la valoración de la revelación, de la palabra que Él nos habla. Entonces, cada vez que usted sienta que, wow, el Espíritu Santo le habla, usted lo apunta. Y esa palabra va a ir haciendo obra en usted. ¿Eh? Yo le preguntaba al Espíritu Santo, bueno, desde que supe que iba a venir para acá,
¿Qué predicar? ¿Cuál era la palabra para Moreno, para Buenos Aires, para ustedes, para los cachorros de León? El Espíritu Santo me decía, háblales de lo que son, de lo que son. ¿De lo que son? Hermanos, son una nueva generación profética. No son una nueva generación simple, común y corriente. Muchos profetas, muchos generales del reino de los cielos, desde hace años vienen profetizando, vienen hablando de una generación profética que se está levantando en nuestros días. Otros le dicen el remanente, otros le dicen la generación de Elías, otros le dicen nueva generación prácticamente, es una nueva generación. Y yo creo que hoy Dios quiere levantar una nueva generación en Moreno. ¿Quién más lo cree? En Argentina y en Buenos Aires. Y el Espíritu Santo me decía, esta generación se está levantando en los lugares que menos pensamos de los que se estaría levantando una generación profética. Hechos 1:8, para que vayamos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí Jesús no estaba diciendo simplemente lugares, no los decía al azar, estaba diciendo dimensiones. Primera dimensión, Jerusalén. Primer nivel, Jerusalén. Jerusalén es un nivel. El segundo nivel, Judá. Tercer nivel, Samaria. Cuarto nivel, confines de la tierra. Vamos a desglosarlos. El primer nivel, Jerusalén. Esto tiene que ver con las personas que ya están en el reino de los cielos. O sea, que están acá, que viven en el reino. Porque el reino es una dimensión, eso tenemos que entenderlo. Es un sistema de gobierno. El reino no es simplemente salvación. El reino es un sistema de gobierno. Cuando el reino se establece en una nación, en una ciudad, eso trae un sistema de gobierno que es de Dios. Entonces, Jerusalén es característico de las personas que ya están bajo ese sistema de gobierno. Judea, es característico de las personas que viven en un evangelio de salvación. ¿Qué es el evangelio de salvación? El evangelio de salvación es un evangelio que, si bien está bien, pero no está completo. ¿Por qué? Uno ve muchas veces a personas por allá que dice, yo estoy bien así, soy salvo, ¿para qué quiero más? ¿Cierto? ¿Quién se ha encontrado con alguien así? Yo con creer estoy bien, ¿para qué necesito más? Esa es la diferencia entre alguien que está en Judá y entre alguien que está en Jerusalén. Porque alguien que está en Jerusalén dice, no, yo necesito más, yo quiero más. Yo quiero que el reino se establezca aquí en mi casa, se establezca en mi iglesia, se establezca en mi ciudad, se establezca en mi continente. El de mentalidad de reino siempre va por más, no se conforma, no es mediocre. El de Judá es diferente. El evangelio de salvación está bien, pero no es completo hasta que el evangelio de reino se le une. Entonces, Judá está bien. Después está Samaria. Samaria, si vemos en la Biblia,
era un pueblo que era mitad sirio, mitad judío. Después de la deportación de los judíos a Babilonia, salen de Babilonia, ¿cierto? Dice que los samaritanos se les querían unir para la reconstrucción del templo. Y en eso, bueno, Zorobabel dice, no los queremos. Porque los samaritanos eran un pueblo sumamente idólatra. Eran un pueblo sincretizante. Eso significa que tenían muchas creencias en su creencia, ¿cierto? Entonces, Samaria tiene que ver con las personas también que están lejos, que están perdidas, que están fuera de casa. Ahí van 3 dimensiones. Y ahora quiero hacer énfasis en la cuarta. Algo que me llama la atención es que dice Jerusalén, coma, en toda Judea y Samaria, coma, y hasta los confines de la tierra. La gramática en la Biblia juega un papel importantísimo. Si aprendemos a tener comprensión lectora y ver la gramática, hallamos secretos tan increíbles. Porque aquí dice Judea y Samaria. Cuando Jesús estaba con la samaritana le dice, ¿por qué tú me hablas? ¿No ves que judíos y samaritanos no se hablan? Entonces Jesús aquí, y después Jesús le dice, Jesús dice, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Yo vine para romper eso, para romper los velos, para romper las separaciones. Y eso Jesús aquí les dice, y me seréis testigos en toda Judea y Samaria, o sea, junto. Jesús vino para ese lazo que sería todo. Y aquí quiero hacer énfasis, y hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra no es solo un lugar geográfico. Es también un lugar geográfico, pero no solamente un lugar geográfico. ¿Cuántos saben que Argentina es un lugar geográfico? Es un confín de la tierra. Y desde los confines de la tierra dice la palabra que se va a extender salvación hacia las naciones. ¿Cuántos saben que Argentina va a extender salvación hacia todo el mundo? Amén, ¿cierto? Pero no tiene solamente que ver con un lugar geográfico. Los confines de la tierra, dice la palabra en Génesis 3, que de la tierra eres, de la tierra volverás. Somos tierra, prácticamente. Esto es muy profundo, porque los confines de la tierra tienen que ver con prisiones, cautividades tan profundas que la luz no llega. Y Jesús dice, en esos lugares me serán testigos. Estos lugares son lugares como donde la maldad gobierna, donde el satanismo gobierna, donde el ateísmo gobierna. A esos lugares Dios quiere que vayamos a ser sus testigos. Confines de la tierra, diga, confines de la tierra. Dios me llama a ser testigo en los confines de la tierra. Y testigo no es solamente que yo hablo lo que veo, sino que represento lo que veo. O sea, eso significa que yo represento, yo soy un mini Cristo. Un mini Cristo. Y a esos lugares tenemos que ir. Ayer Félix decía algo y yo, llegarán los días en los que los profetas no profetizarán acá, sino en los congresos de la República. Sí. Es que ahí es. Dice Isaías 41:9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Él te ha llamado
y te ha escogido para ser parte de una nueva generación. No. Él te ha llamado, te ha escogido para ser parte de una nueva generación profética. Eso. ¿Sabes? La Biblia no me habla de jóvenes débiles. Cada vez que yo veo la Biblia, no veo jóvenes débiles. Veo jóvenes fuertes. Veo jóvenes que en cada lugar que estuvieron realizaron un impacto. Un impacto. Ejemplos. Josías. En los tiempos de Josías, él empezó a reinar desde los 8 años. ¿Dónde están los pequeñines? 8 años, imagínense. 8 años y ya era rey. Dice que en ese tiempo no había ley. La Biblia estaba perdida. La Biblia nadie sabía dónde estaba. Y aún así, dice que Josías empezó a conocer al Dios de sus padres. Y uno se pregunta, ¿cómo? Lo que nos guía a Dios es la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo sin palabras Josías pudo conocer a Dios? Después vemos a los 16 años, Josías empieza a establecer su ministerio. Dice que fue el único rey que no le importó los límites fronterizos entre Israel y Judá, porque en ese tiempo estaban divididos. Y dice que Josías era un reformador, esa es la palabra, un reformador. A él no le importó que Judá e Israel estuvieran separados y traspasó la frontera para derribar los altares que el pueblo de Israel le había levantado a Acera y a Baal. Ese es Josías, 16 años. Otros jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, no se inclinaron ante la estatua. Y a causa de eso, bueno, los metieron en el horno, pero les pasó algo. Ni siquiera las ropas se les quemaron, ni siquiera salieron con olor, dice la palabra. Y más, Jesús, para los jóvenes mayorcitos, ¿dónde están? 33 años. No se me ofendan. 33 años e hizo el acto más inaudito. ¿Qué acto? Dice la palabra que él fue tentado en todo. ¿Te imaginas eso? O sea, él no solo se llevó mi tentación, se llevó la tentación de todos nosotros. Si tú un día piensas que estás siendo tentado, imagínate la tentación que sufrió Jesús. Se llevó la tentación de todos nosotros en uno solo. Haga así. En todo lo que tú estás pasando, en lo que has pasado, en lo que vas a pasar, las tentaciones, Jesús lo pasó todo y multiplicado por todos los habitantes que han estado en la tierra. Eso es fuerte. Timoteo, 18 años, fue enviado por Pablo a instruir y contrarrestar las malas enseñanzas de los falsos profetas en Éfeso. Con 18 años ya era prácticamente un apóstol. Y bueno, el libro de Crónicas Reyes, si ustedes lo leen, está lleno de reyes que empezaron desde los 28, 22, 18, 25 años. Así que si tú crees que ya eras viejito, no se trata de eso. Se trata de tu espíritu. Si tu espíritu es joven, Dios puede hacer cualquier cosa. Y quiero ahora desglosarte sobre lo que es una nueva generación. Yo creo que una nueva generación tiene que tener este toque de David, ¿cierto? Dice que Amós, que en los postreros días reedificaré, ¿qué cosa? El tabernáculo caído de David. David pasó por 3 etapas en toda su vida.
David primero fue un adorador, después fue un gobernante y después segundo fue un guerrero y tercero un gobernante. Esta nueva generación es como el proceso de David. Nosotros primeramente empezamos como adoradores, pero tenemos que evolucionar, chicos. No nos podemos quedar en el mismo lugar. Tenemos que evolucionar a guerreros y tenemos que después evolucionar a gobernantes. Si no, dice que, o sea, la gente está tan empecinada a que Jesús venga ya, ahora. Jesús, ven. Pero ¿sabes? Yo me imagino a Jesús diciendo, ¿por qué no vienes tú? No se trata de morirse. No. Se trata de que la iglesia tiene que gobernar desde los cielos. Desde los cielos se gobierna. No se gobierna desde acá, desde este plano. Se gobierna desde los cielos. Y por eso yo me imagino a Cristo diciendo, oye, sube tú. ¿Para qué quieres que yo baje? Ven. Gobernemos juntos desde acá. Y eso, David, vamos a ir por la etapa del adorador. David nunca hizo un milagro así como los profetas, como Elías que sacó un hacha al mar. No fue como Jesús que iba sanando, no era como los apóstoles. David era simple. David era muy simple. Y el mayor milagro que hizo fue tener una pasión incansable por conocer el corazón de Dios. Ese es un milagro. Eso caracterizó a David. No lo caracterizó porque nunca en la Biblia no nos dice que hizo un milagro. Nunca sanó, pero sanó el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios venía de tantas como desilusiones, de tantos tabernáculos. Dice que el corazón de Dios, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Se arrepintió después del diluvio. Entonces, David satisfacía las necesidades de Dios. En un tiempo en que toda la generación le buscaba a Dios para que Dios le satisfaciera sus necesidades, David buscaba a Dios para David satisfacer las necesidades a Dios. David llegaba ante la presencia y decía, Señor, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo me imagino a David siendo tan amigo de Dios que me los imagino teniendo una relación tan tangible, tan palpable. Porque, o sea, para David tener el respaldo que Dios le dio, no había de otra, porque en ese tiempo tú pecabas y chao, te abría un hoyo así y te aparecían en China. Era así, tú pecabas y ya no había más. Pero David era un adorador en espíritu y en verdad, ¿cierto? ¿Cierto? Y uno se pregunta, ¿un adorador en espíritu y en verdad peca? ¿Sí o no? Con confianza, digan, ¿sí o no? ¿Cierto? Vamos a verlo. De todos los tabernáculos, fue el de David el único que prevaleció y prevalece hasta hoy en día. Ok, tabernáculo. Voy a hablar un poquito de los tabernáculos. Tabernáculo significa habitar, habitación. Habitar. El tabernáculo del Edén fue el primer tabernáculo, porque dice que estaba Dios con Adán y Eva. Era una relación así, palpable, física. Era Dios y ellos. Ese es un tabernáculo que Dios habitaba ahí.
Pero el tabernáculo del Edén no funcionó, porque el pecado no funcionó. Después que vino el tabernáculo de Moisés. El de Moisés fue un tabernáculo muy difícil, muy complicado, esa es la palabra, complicado. Porque dice que solo podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo. Y los sacerdotes solo al lugar santo. Y el tabernáculo de Moisés no podía entrar otra gente. Era muy reservado. Pero el tabernáculo de Moisés es una clara señal de Cristo. Diga, señal de Cristo. Diga, acto profético. Eso era el tabernáculo de Moisés. Aunque el tabernáculo de Moisés era muy complicado y de difícil acceso, incluso la gente normal, o sea, si yo iba, no podía entrar al tabernáculo de Dios y no podía experimentar a Dios. Así era difícil, era complicado. Después viene el tabernáculo de David. El tabernáculo de David fue como el más, fue más simple, era como más fácil acceder, porque dice que David sacó el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo y solo puso el arca del pacto ahí, para que todos lo vieran, para que todos pudieran adorar. A la vista de todos dice que lo puso. A la vista de todos. Para que David sabía lo que era el rechazo. Toda su vida experimentó rechazo. Experimentó rechazo en su casa. Lo mandaban a hacer lo que nadie quería hacer. Entonces yo me imagino que él sentía que la demás gente que no era israelita también quería sentir a Dios. Por eso ahí lo puso en medio de todos para que todos pudieran experimentar lo que era Dios. Era inclusivo y sin divisiones. Luego el tabernáculo fue destruido, el arca llevada al templo. Después conocemos la historia, Nabucodonosor vino, destruyó el templo, los judíos a Babilonia, después Ciro viene, los libera, después terminan de destruir el templo y hoy dicen que lo que hay en el templo, lo que antes era el templo, ahora es una mezquita musulmana. No sé si han visto fotos de ahí de Israel, de Jerusalén. Está el muro de los lamentos y hay una mezquita así como dorada. Eso es una mezquita musulmana. Ahí se dice que estaba el templo de Salomón. Ok, vamos rápido. Lo que David, yo diría que lo más importante que vino a hacer David fue a revelar Sión. Diga, Sión. Sión. ¿Qué es Sión? Como decía ayer Félix, luz inaccesible. Sión es una ciudad que es la ciudad más alta de lo alto. Sión es donde, dice la palabra, donde habita Dios. Es donde está Dios. Sión es la habitación del trono. La habitación del trono. Ahí solo pocos tienen acceso. Solo adoradores tienen acceso. Adoradores. Porque, ¿sabes? Sión no se conocía. Si tú lees antes de David, nadie había nombrado a Sión. Llegó David y David le empezó a revelar a la gente lo que era Sión. ¿Por qué? Porque David pasaba en Sión. David pasaba en la habitación del trono. David pasaba ahí, que era Dios con él y él con Dios. Eran uno. Esto Dios quiere para nosotros, para esta generación. Que seamos una generación que estemos pegados a Él. Esta es una apreciación mía. Capital del universo. ¿Por qué no? La capital del universo. Es la ciudad más alta
la ciudad donde está la luz inaccesible, donde está Dios, capital del universo. Sión es lo más alto del cielo, es el lugar de intimidad, por eso David pasaba ahí. Es un lugar de reflexión, de introspección, es el lugar donde tú conoces a Dios y adquieres sabiduría. Ese es Sión. Sión puede estar acá, porque Sión no es un lugar físico. Sión no es cuando tú, sabes, la intimidad no es un lugar físico. La intimidad la llevas tú. No es cuando te encierras en tu habitación y estás ahí en lo secreto con Dios. Eso es un nivel de intimidad, claro. Pero no es el nivel de intimidad que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que tengamos intimidad con Él 24/7. Que estemos ahí tranquilos con Él. Que podemos estar en, como le dicen acá, el parque de diversiones. Ahí tenemos intimidad. ¿Por qué no? Si la intimidad la llevamos nosotros en nuestro corazón. Cuando traemos a Sión, no solamente traemos la presencia, sino toda la naturaleza de lo que Dios es. Y yo creo que esta nueva generación establecerá a Sión en Buenos Aires. ¿Cuántos lo creen? Sión nos promete ciertas cosas. Ahí voy a recitar una parte de versículos para que los anoten rápido y después los estudien. Porque la idea no es darles todo yo, sino que ustedes también estudien. Desde Sión se derraman las bendiciones. Esto sale en Salmos 128:5. Desde Sión los misterios se nos revelan, dando paso a la revelación. Isaías 2:3. Es un lugar de gozo inefable. Esto sale en Jeremías 31, del 2 al 13. Es un lugar de refugio y protección. Isaías 14:32. En Sión se experimenta abundante provisión. Salmos 132, 15 al 16. Sión es un lugar de sanidad y perdón. Isaías 33, 24. Y en Sión se establece la autoridad de Dios. Salmos 110, 2. Sabes, yo me imagino a David teniendo una relación tan cercana a Dios que incluso Dios cambió algunas formas de ver a los humanos. Cambió incluso su forma de vernos, su forma de tratarnos. Dice el último el libro de la Biblia, Malaquías, del Antiguo Pacto, dice que reedificaré el tabernáculo caído de Dios, de David. Y el próximo libro, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata Mateo? De Jesús. Entonces, no olvidemos que tabernáculo significa, ¿qué cosa? Habitar. Cuarto tabernáculo, el tabernáculo de Jesús. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Dios restauró todo a través de Jesús. Restauró lo que se estaba perdiendo a través de Jesús. ¿Pero por qué? Por la lucha de David. Porque como les decía, David, yo creo que le cambió la forma de ver a Dios. Porque imagínate, pecar y decirle a Dios: Señor, me arrepiento, pero ¿quién te adorará como yo en el Seol? Eso David lo dijo. ¿Quién te adorará como yo en el Seol? Wow. Entonces de ahí Dios dijo: ya, sí. De ahí trajo a Jesús, que a través de él tenemos otro tabernáculo, el tabernáculo de Jesús. Y esto no tiene que ver con un tabernáculo, no es una tienda, no es una estructura, no estaba el arca del pacto ya, porque eso ya se espiritualizó, ya no era físico, sino que era espiritual. El tabernáculo
empezamos a ser nosotros. Empezamos a ser nosotros. Ya las cosas que antes eran físicas, los espíritus que hoy conocemos, por ejemplo, Jezabel, hoy es un espíritu, pero antes era algo natural. Entonces, todo lo que antes era natural, hoy es espiritual. ¿Me captan? Los corazones. Hoy es el tabernáculo, es un tabernáculo de corazones. No es un tabernáculo estructurado, es un tabernáculo de corazones. Después de Jesús viene el tabernáculo de la iglesia. Dice que Jacobo, un apóstol, en Hechos 15, dicen que lo que estaba pasando con los gentiles era señal de que Dios estaba reedificando el tabernáculo caído de David. O sea, las señales de que los gentiles, porque los gentiles éramos como nosotros. Los gentiles antes éramos nosotros. Nosotros fuimos injertados en Israel, en Jerusalén, a través de Jesús. Eso sí se entiende. ¿Se entiende? Y los gentiles dice que estaban experimentando un montón de milagros. Y llega Jacobo, un apóstol, y dice: eso es señal. Eso es una señal de que el tabernáculo se está levantando. Por eso el quinto tabernáculo es el tabernáculo de la iglesia. Amén. Después viene el tabernáculo eterno, que todavía no lo hemos experimentado. Todavía estamos en el tabernáculo de la iglesia. El tabernáculo eterno dice en Apocalipsis 21: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Va a ser la restauración de lo que se perdió en el Edén. O sea, todos los demás tabernáculos no funcionaron. Lo que va a ser el tabernáculo de David es llevarnos al tabernáculo eterno, que ahí va a ser una relación eterna con Dios, permanente. Dice: ya no va a haber más llanto, dolor, tristeza, clamor. Ese es el sexto tabernáculo. Los tabernáculos han sido métodos de Dios para que nos acerquemos a Él. Muchos pueblos no lo entendieron, Israel no lo entendió, pero eso Dios quiso hacer con los tabernáculos, que nos acercásemos a Él. El que quiera ser parte de esta nueva generación debe tener la unción del adorador. ¿Quiénes son adoradores acá? ¿Quiénes son adoradores acá? Bien. La adoración es el fundamento de todos los cristianos. Si tú no tienes adoración, si tú no vives en adoración, y es mucho más allá que vivir en adoración, porque ya sabemos que la adoración no es cantar, eso ya, ¿cierto? La adoración no es bailar, eso ya lo sabemos. Ahora lo que se dice es que la adoración es 24/7, que tengo que vivir es un estilo de vida, ¿cierto? Es cierto, pero la adoración va más allá. Quiero que prestes atención a esto, porque Juan dice, Juan 4:23, un versículo muy hablado, muy recitado. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dos dimensiones, en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿qué significa? Conexión. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Cuando, ¿sabes? La gente espiritualiza cuando Dios te habla. Dice, Dios no te puede hablar porque tienes iniquidad, porque estás pecando. No,
Dios te va a hablar en cualquier momento. Pero hay un momento clave en el que Dios te va a hablar. Dice que cuando estaba Pedro y Dios le mostró la visión de la sábana blanca, ¿cierto? Y los animales, dice algo clave. Pedro pensó en la visión y el Espíritu Santo le habló. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo vino y le habló. ¿Cuál es el momento clave para que Dios te hable? Cuando estás pensando en Él. Puedes estar barriendo, puedes estar limpiando, puedes estar cocinando. Por eso el momento más normal en el que Dios nos habla es aquí en la iglesia, ¿cierto? Pero donde Dios nos tiene que hablar es en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque depende de nosotros. Depende de que nosotros digamos, ya Señor, voy a pensar en ti, voy a barrer y mientras voy a escuchar una prédica. Y ahí Dios va a hablar. Es así de simple porque la gente piensa que es como un algoritmo, así algo complicado. Pero es como uno más uno y ya. Eso es. Entonces, espíritu, conexión. Dice, yo creo que cuando adoramos en espíritu, tenemos que, Pablo dice en Romanos que los que andan conforme al espíritu son hijos de Dios. ¿Sí o no? Los que andan conforme a la carne, que son carnívoros, no. En verdad, en espíritu y en verdad. Ok, aquí quiero hacer mucho énfasis, pon atención. Aquel que es en verdad, es verdadero. No. Sí, es verdadero. Es verdadero, aunque suene un poco raro, pero es verdadero. ¿Por qué verdadero? Es real. Esto está fuerte, porque dice, es alguien real, sin caretas, sin máscaras, sin apariencias. Eso significa, en verdad, alguien original, ¿cierto? Original, original. Un adorador es alguien original. ¿Sabes? La religión pone filtros. La religión te pone caretas, apariencias de que soy santo, pero en realidad no lo soy. Eso es la religión. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que te muestres tal como eres. Tal como eres. David eso hacía, mostrarse tal como era. Sin caretas, sin filtros, sin, ay, y que ir al hermano. Dios no quiere eso. Si eres loco, sé loco. Si eres estrónico, sé estrónico. De eso se trata, en verdad. Es alguien que honra y abraza la persona que Dios le ha dado. No es alguien que se conforma con la persona que es, pero es alguien que abraza a la persona que es. ¿Entendiste eso? Es alguien que no se conforma con la persona que es, pero abraza la persona que es. Es alguien que sigue mejorando, que quiere seguir mejorando. Es alguien de reino, de mentalidad del reino, no de mentalidad de Judá, no de mentalidad mediocre. Es alguien que siempre quiere mejorar. Amén. ¿Cuántos quieren mejorar acá? Porque esto, pone atención. Cristo no murió por la persona que a veces aparentamos ser. Haz así. Me llegó. ¿Sabes? Ponemos filtros, ponemos caretas, ponemos apariencias, pero Cristo no murió por eso. O sea, estamos siendo algo que no somos. Estamos desperdiciando, esa es la palabra, desperdiciando lo que Jesús hizo.
Cristo, di esto, Cristo no murió por la persona que a veces aparento ser. Voy a ser original. Voy a ser original. ¿Sabes? Un adorador no es alguien que no peca. Un adorador en espíritu en verdad no es alguien que no peca. Es alguien que no pone el filtro. Si también es alguien que... Porque, ¿sabes? Hay tanta gente estancada. ¿Cuántos han visto gente estancada? Gente que no avanza. Por la simple idea de que creen que el pecado que ellos tienen es más grande que la sangre de Cristo. ¿Sabes? El pecado no es el verdadero pecado. El pecado está derrotado. El pecado ya está listo, ya eximido. El pecado no es el pecado. El pecado es pensar que Cristo, que Dios no me puede dar una restitución a través de la sangre de Cristo. Eso es el verdadero problema. No peca quien peca, peca quien se rinde. Peca quien se aparta. ¿Estás entendiendo? Peca quien se aparta. No peca el que... O sea, arrepentimiento sí. Dios está llamando a esta nueva generación a santidad. Pero también a entender que Dios quiere que manifiestes el propósito. Y Dios no quiere que te sientas, como la palabra, culpable. Dios no quiere que te estanques en el pecado, que sientas que la sangre no te limpió, que sientas que la sangre no tiene valor. Dios quiere que camines hacia adelante, que no te rindas. Porque al final, el que conoce a Dios ama la limpieza. Y eso, el que ama a Dios ama la limpieza. No se trata de libertinaje, se trata de santidad. Se trata de... Yo soy uno de esos de que cuando voy a tener intimidad con el Espíritu Santo, me gusta bañarme, porque me gusta estar limpio, me gusta ordenar un poquito el lugar donde voy a estar, porque ahí va a estar el Espíritu Santo. Porque le tengo tanta valoración al Espíritu Santo. Hay unos que ni se bañan, hay unos que pueden tener lleno de platos y se sienten bien con eso. ¿Escuché un amén por allá? ¿A cuántos les gusta la edificación? Edificación, ¿a cuántos les gusta? Porque dice, ¿qué dice la palabra? Que Cristo edificará a su iglesia sobre la roca. Edificará. No dice que va a bendecir a su iglesia. Eso es la añadidura. Esa es la añadidura. No dice que Cristo va a prosperar a su iglesia. Eso va a pasar, pero es la añadidura. Dice que Cristo va a ¿qué? A edificar a su iglesia. A edificar. Entonces, hay tantas iglesias que no edifican a nadie hoy en día. Tantas iglesias que predican bendición y está bien. Pero ¿qué pasa con el carácter? El que no tenga carácter se va a rendir. Dice, claro, el que no tenga carácter se va a rendir. Entonces, ¿cuán importante es la edificación? Sabes, yo no he venido de Chile para darte una palabra simplemente de bendición. Eso va a venir, va a llegar. Quiero edificarte. Quiero que tú entiendas tu propósito. Quiero darte una palabra que te encamine hacia el propósito. Quiero darte claves, llaves. Ahora, esa fue la etapa del adorador. Sión, eso lo vimos. Cristo no murió por tus caretas. Amén. Entonces ahora viene la etapa del guerrero. David fue un guerrero. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de que, cómo tú sabes
que estás en la etapa del guerrero. ¿Qué pasó David en la etapa del guerrero? Dice que Saúl lo comenzó a perseguir. Lo comenzó a perseguir. ¿Sabes? Cuando tomas tu lugar en el reino, ¿qué esperas? ¿Esperas que todo sea rosas? ¿Que todo sea rosado? Lindo, bonito, qué lindo Dios, qué lindo. No. Que cuando tomas tu lugar en el reino es obvio de que el reino de las tinieblas se va a levantar contra ti. El reino de las tinieblas se va a levantar contra ti. Es así. Entonces, persecución. David fue perseguido por Saúl, por el ejército. Porque, ¿sabes? Muchos quieren propósito, pero no quieren carácter. Haga así. Me llegó. Chicos, el carácter es lo que caracteriza a un guerrero. Es evolucionar, como les dije, es evolucionar. Tú no puedes ser, eres ya, cuando entras a la etapa del guerrero, sigues siendo un adorador, pero las costumbres de adorador ya tienen que pasar, evolucionar. Ya no puedo lloriquear, ya no puedo deprimirme, ya no puedo estar triste. Tengo que evolucionar a guerrero, firme, con carácter. Y yo oro para que todos ustedes, Dios los ponga en situaciones en las que Dios les forme el carácter. Amén. ¿Cuántos quieren carácter acá? Amén. Porque al final Dios lo que ve no es el don. ¿Qué le importa a Dios el don? Dios dice, ya, usa el don, sana a alguien, listo. Dios lo que ve es el carácter. Dios se guía por el carácter y por los frutos. El carácter, diga carácter, tengo que tener carácter. ¿Sabes? Los frutos del Espíritu no son nada más que el dominio sobre el carácter. Wow. Cuando tú tienes todos los frutos del Espíritu, significa que ya aprendiste a dominar tu carácter. Ya eres una persona amorosa, bondadosa, con templanza, benigna. No confundamos humildad con falta de carácter. ¿Sabes? Siempre que... ¿Cuántos vieron ayer a Dowser? Pero bueno, qué muchacho tan humilde, tan sencillo. Me sorprendió, yo no me lo imaginaba así. Pero tan sencillo, tan humilde. La gente normal pensaría, a ese le falta carácter. La gente normal pensaría así. Pero para estar donde está, necesita carácter. Porque la humildad no es señal de falta de carácter. La humildad es el fundamento de nuestro carácter. ¿Están despiertos por allá? La humildad es el fundamento de nuestro carácter. No es falta de carácter. Cristo tenía carácter porque era humilde. Y humildad no significa, no es cuando tú, ¿sabes? Porque ¿qué persona humilde diría que es humilde? Es como, ¿qué? ¿Qué me está hablando? Cristo dijo, ¿no? Yo soy manso y humilde. Y yo me imagino a la gente como, ¿qué? ¿Qué está hablando? Pero no se trata de eso. Ser humilde es aceptar la persona que tú eres, es aceptar quien como Dios te hizo, es evolucionar. Humildad no se trata de no decir yo soy humilde. Humildad se trata de honestidad, de que si yo digo soy humilde es porque es cierto. ¿Cuántos humildes hay acá? Ok,
A Dios no lo convence el lloriqueo. Diga eso. A Dios no lo convence el lloriqueo. En la etapa del guerrero, a Dios ya no le importa el lloriqueo. ¿Cuántos están en la etapa del guerrero acá? ¿Cuántos están? Ya Dios dice, está llorando, déjenlo ahí que llore, déjenlo. Ahí ya a Dios ya no le importa el lloriqueo. A Dios, ¿sabes lo que lo convence? La actitud. La actitud. Es como tú te levantas, tú ves el problema, tú te levantas ante el problema, lo superas. Dios ve esa actitud. ¿Sabes por qué? Esto es fuerte. Porque aunque el reino de las tinieblas se levante contra ti, hay veces, experiencia, en las que Dios te dirá, te dará una patadita así, ¡pa! Anda tú solo, ¡pa! Es así. Pero Dios está ahí lejitos viendo como allá con los bicharracos, con los demonios, ¿cierto? Y ahí estás tú con miedo. Y Dios así ve de lejitos a ver qué haces. Porque imagínate, cierra los ojos, un momento así, 5 segundos. Imagínate a Satanás, el reino de las tinieblas, ahí alrededor tuyo. Imagínatelo. Lo que tienes que vencer ahí no es a Satanás, no es al reino de las tinieblas. No tienes que vencer eso ya está vencido. Lo que tienes que vencer ahí es la ilusión de que eso te puede hacer algo. Es la ilusión de que Satanás te puede hacer algo. Abre los ojos, no se queden dormidos. Es eso, porque Satanás no te puede hacer nada. Es una ilusión, es un mentiroso, es un engañador. Es un ególatra que cuando tú dices, ay, me duele la cabeza, debe ser el diablo, sabes, te reprendo. El diablo dice, bien, vamos, no soy yo, pero igual, dámelo. El diablo es un ególatra. Y cuando tú, aún cuando es el diablo, tú tienes que aprender a no darle el crédito, porque se siente ignorado. Me está ignorando, ya me voy. Eso le cae mal. Entonces cada vez que te duele la cabeza y que sientas opresión, que estés en la cama, te despiertas y no te puedes mover, ahí, Espíritu Santo, dale tú. Pero va a haber, en el proceso del guerrero, va a haber un momento en el que Dios te dirá, anda tú solo, porque tienes que pelear con tus propios demonios. Tienes que pelear con tus miedos. Y Dios va a estar ahí por si acaso, pero tú tienes que aprender a ser un guerrero. Y esa es la ilusión que tenemos que vencer, porque no nos puede hacer nada. Estamos cubiertos, pero es una ilusión que nos juega la mente, de que nos puede hacer algo, pero no. Amén. Entonces, ¿a Dios qué lo convence? ¿Se les olvidó ya? ¿Se les olvidó? La actitud, diga, la actitud. Voy a tener actitud. Bien. ¿Sabes? Hay una razón. Diga, hay una razón por la cual un embrión se desarrolla en la oscuridad. Diga. Un embrión se desarrolla en la oscuridad, ¿sí o no? En la panza hay luz, ¿no? ¿Sabes? La oscuridad, a diferencia de como muchos lo piensan, no es mala. Andrés, te reprendo. No, lo que es malo son las tinieblas. Las tinieblas. Obviamente las tinieblas habitan en la oscuridad, pero la oscuridad en sí
Es un medio en el cual Dios trabaja. Eso, un medio en el cual Dios trabaja. Mira, Jesús, 30 años en oscuridad, desarrollándose. La oscuridad no es nada más que desarrollo. Es proceso. Esa es la oscuridad, proceso. Jesús, 30 años en la oscuridad, para 3 años manifestar su ministerio. 30 años formándose. Mira a Moisés, 3 meses en la tienda, 3 meses en oscuridad, para poder ser lo que iba a poder ser, para poder ser lo que fue. Entonces, cuando estés pasando un proceso de oscuridad, no digas que se termine, por favor. No digas eso. Di, yo soy un guerrero, voy a tener actitud. Diga eso. La oscuridad te forma, así como la oscuridad forma a un embrión en la pancita ahí de las mujeres. Va a llegar el tiempo en el que Dios hará visibles a los invisibles. Va a llegar el tiempo en el que Dios va a hacer visibles a los invisibles. Eso. ¿Sabes? La oscuridad es eso. Invisibilidad. Es que todavía no te manifiestas. Jesús pasó 30 años invisible, pero 3 años visible. Va a llegar el tiempo en el que tú vas a ser visible, pero deja que la oscuridad te forme, deja que Dios te forme, deja que Dios te forme el carácter, deja que Dios te forme la unción, deja que Dios te exprima así, te destroce, para que saque la unción. La unción, diga la unción, necesito unción. ¿Sabes? Satanás se puede oponer. Opositor, claro, se puede oponer. Pero, ojo, atención con esto. Satanás se te puede oponer, pero jamás te podrá detener. Jamás te podrá detener. Porque para poder detenerte, tú tienes que aceptar que te detenga. ¿Entendiste eso? Para que Satanás te detenga, tú tienes que decir, ya, este Satanás me detuvo. Así como el zorro en Dora, rayos. Porque esa capacidad no la tiene el diablo, no la tiene Satanás. La capacidad de detenerte no la tienes tú mismo. Tú mismo decides detenerte. Porque ya te dije, no te puede hacer nada, aunque se te para ahí al frente. Aunque sea más feo que no sé qué. No te puede hacer nada. No te puede detener. No te puede detener el propósito, porque Satanás quiere tu propósito. No te quiere a ti. No te quiere a ti. Quiere tu propósito. ¿Sabes lo que quiere Satanás? Quiere influenciar a través de ti al mundo. Porque él no puede influenciar solo. Él necesita medios. Dios puede usar los medios, nos usa a nosotros, pero también puede influenciar solo. Dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras pueden hablar. Hasta un burro habló. Amén. Ok. Atención, haga así. Wow. Esto va a estar duro. Se está levantando. No. Haga así. Wow. Se está levantando la generación que no le tendrá miedo al diablo. Eso. No, déjame terminar. Se está levantando la generación, una nueva generación que no le tendrá miedo al diablo. Sino que el diablo temerá de esa generación. Haga así.
¿Cuántos son? ¿Cuántos son de esa generación? El diablo te teme. Te teme. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Eso. ¿Cuántos son de esa nueva generación? Uf. Debes ser valiente, ¿sabes? El miedo, si tú eres inteligente, tú puedes usar el miedo. Tú puedes usar el temor para tu beneficio. ¿Sabes? Ser valiente no significa carecer de miedo. Diga, no significa que yo no tenga miedo, significa superarlo. ¿Sí? ¿Tú crees que cuando iban a conquistar no tenían miedo? Claro. ¿Que Josué no tenía miedo? Por algo Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque Josué tenía miedo. Josué tenía miedo. Pero ser valiente no es carecer de miedo. No es la carencia de miedo. Es superarlo. Diga, yo superaré mis miedos. Porque eso es lo que me hace valiente. Están anotando ahí porque eso está duro, está duro. Satanás hará lo posible para detenerte porque no quieres que pases a la siguiente etapa. Satanás no quiere que evoluciones. La siguiente etapa es la etapa del gobernante. Si tú creíste que ya el guerrero era duro, espérate. Porque Dios tiene más para ti. ¿Dónde están los de Córdoba acá? Pónganse de pie, por favor. Tengo una palabra que necesito soltarla right now. Levanten las manos. Todos cierren los ojos. Esto no es la administración ni nada, es una palabra, profecía que necesito soltar ahora. Padre, declaro sobre Córdoba y sobre sus representantes que tú vas a usar Córdoba como un medio de avivamiento para toda Argentina. Padre, tú no miras a Buenos Aires, tú miras a Córdoba. Porque tú llevaste a Ezequiel al medio de los huesos secos. Y Córdoba como mitad, como medio de Argentina, como centro de Argentina, Padre, será un canal de avivamiento para toda Argentina. Así lo veo en mi espíritu. Córdoba va a ser el principio de un gran avivamiento que se viene en Argentina. Amén. Ojo, no es solamente un avivamiento, sino un aceleramiento también. Porque si bien Dios está avivando a una generación, Dios también la está acelerando. Dios llevó a Ezequiel al centro de los huesos secos. No a un costado, no a la izquierda, no a la derecha, no arriba, no abajo. Dios lo llevó al centro, porque Dios sabe que desde el centro se gobierna todo. Se gobierna todo. Dios no mira a Buenos Aires como centro, porque Buenos Aires está más a la costa. Córdoba está más al centro de Argentina. Entonces siento esto sobre ustedes. Levanten altares de adoración, evangelicen, porque Dios va a levantar un gran avivamiento en Córdoba que se va a extender sobre toda Argentina. Amén. Den un aplauso al Señor.
¿Dónde está la gente del Chaco? Ahí está. Por ahí escuché un gato. Sabes, hace un tiempo el Señor me decía que el Chaco iba a ser una tierra de misioneros. Mira tú, de misioneros. Iban a ir gente de muchas naciones al Chaco para levantar altares, porque va a ser una nación. ¿Sabes? Yo veía una llamita, así, una llamita. Vi una llamita así, no sé por qué. Y veía cómo esa llamita se iba extendiendo hacia Argentina, así. ¿Sabes? Gente de Europa, Asia, Oceanía, África, del norte de América, va a ir, no sé por qué al Chaco, pero voy a ir a Chaco. Que va a levantar altares, van a ser misioneros. Y eso va a provocar algo en el Chaco, en la juventud del Chaco. Y no solamente, es recíproco, ¿sabes? Porque si bien van a ir muchos misioneros, también muchos misioneros saldrán de ahí hacia las naciones. Amén. Bien. Den un aplauso, por favor. Esto es de Dios, no es mío, es de Dios, es de Dios. Ok, etapa de gobernante. Hágase, por favor. Gobernante, ¿cuántos son reyes acá? ¿Cuántos? ¿Pero cómo? Si antes me dijeron que eran gobernantes también. También somos gobernantes, somos adoradores y somos reyes. ¿Sabes? La unción de gobernante es el resultado de cuando Dios te unge con un cuerno, con aceite. ¿Sabes? A Saúl lo ungieron con una redoma. A David lo ungieron con un cuerno. Eso simboliza algo. Eso fue un acto profético. Diga, acto profético. El cuerno simboliza la naturaleza de Dios. La redoma simboliza la naturaleza del hombre. La voluntad del hombre. Porque la redoma es como una cosita así con forma de barro, hecha por el hombre. Pero el cuerno es hecho por Dios. ¿Entendiste eso? Entonces, es el resultado de una generación. Cuando David, antes cuando era adorador, fue ungido para ser rey. Fue ungido desde cuando era adorador, cuando estaba ahí pastoreando ovejas. Ungido. Todavía no sabía lo que le deparaba en la etapa del guerrero, en la etapa del gobernante. Pero desde allá Dios ya lo tenía visto todo. Porque sabes, este mundo, este universo funciona a través del tiempo. Diga tiempo. Pero Dios no trabaja. O sea, Dios no está en el tiempo. Cuando Dios nos creó en la eternidad. Y allá no hay tiempo. Allá no hay tiempo. Imagínate eso, vivir sin tiempo, eterno, sí, eterno. Y cuando... Espera que me perdí. Ya no importa, vendrá. Ok. Se están levantando tronos de tinieblas que solo una generación profética y apostólica pueden derribar. Yo creo que esta nueva generación es una nueva generación profética y apostólica. Profética y apostólica. No significa que tú sí o sí tienes que ser profeta. Sí o sí tienes que ser apóstol. Significa que tú tienes que obrar sobre la unción profética y apostólica. Significa que tienes que obrar bajo los dones de la unción profética y apostólica. Porque sabes, los tronos de las tinieblas están tan levantándose así, tan que solo una generación de gobernantes pueden derribar. ¿Sabes? No significa que los pastores no puedan,
que los maestros no puedan, que los evangelistas no puedan, sino que esos pastores, esos maestros, esos evangelistas tienen que tener una unción profética, dones proféticos, porque el profeta y el apóstol simbolizan carácter, simbolizan autoridad. Si hay algo que el diablo teme es la autoridad, hermano. La autoridad. Porque tú ves a los profetas, tú ves a Elías, tú ves a Jehú, ves como todos esos profetas derribaron altares, a Jezabel, digo a Baal y a Sera. Bueno, que son la misma, pero bueno. Son autoridades diferentes, diga, autoridades diferentes. La autoridad del adorador es diferente a la del guerrero. ¿Se entendió? Y la autoridad del guerrero es diferente a la del gobernante. Cuando tú eres un rey, tu decreto es irrevocable. Diga, irrevocable. Cuando tú lanzas un decreto, declaras una palabra, eso se va a cumplir sí o sí. ¿Cuántos quieren esa unción? Que tú le lances ahí una palabra a Buenos Aires, a Moreno, y esa palabra cobre vida así de una. A eso hay que llegar, a eso hay que llegar. Dice, Segunda de Crónicas 1:11. Y Dios dijo a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Se gobierna a través de la sabiduría y el conocimiento. Diga eso, se gobierna a través de la sabiduría y el conocimiento. Salomón no pidió nada más que sabiduría y a través de eso pudo gobernar. ¿Sabe? Los tronos están tan palpables hoy en día que la gente ya le empezó incluso a servir a las estrellas, le empezó a servir a la luna, a dar su vida al sol. Esos son tronos, pero eso hay que derribarlo. Cuando nosotros lanzamos un decreto, eso es irrevocable, es Dios respaldándote. Y sabes, si tú eres un gobernante, ya estoy terminando, van a haber áreas, hay áreas en la sociedad, diga, 7 áreas en la sociedad, en las que debo ser un gobernante. Eso es conforme a tu propósito. Sabes, las áreas son, diga, comunicaciones, salud, entretenimiento, educación, política, religión y familia. Esas son 7 áreas de la sociedad por las cuales Dios quiere que gobernemos. ¿Sabes? Tu propósito va a estar dentro de esas 7 áreas. Si a ti te gusta el fútbol, ¿cuánto les gusta el fútbol? Si Dios quiere un propósito contigo el fútbol, Dios te va a usar en el mundo, pero en el fútbol. ¿Entiendes? Dios te va a hacer fundaciones de fútbol, digamos, para niños y enseñar la palabra. Porque significa ser redentores en esos lugares. Eso hace una generación de gobernantes. Se meten en la política, en los lugares ahí, de gobierno, de influencia. Se meten ahí, que hacen un estrago. Se meten con un virus. ¿Cuántos son virus acá? ¿Cuántos son virus acá? Un virus de Dios, claro. Entonces, para terminar, ahí está tu forma de gobernar, ahí está tu propósito. Si te gusta la medicina, ahí está tu propósito, porque tus pasiones no están porque sí. Tus pasiones no están porque sí. Tus pasiones están porque Dios te los puso en tu espíritu antes de la creación del mundo. Dios te puso ese llamado, ese propósito. Sabes, Dios quiere que muramos a nuestros deseos, pero Dios siempre da algo mejor. Siempre da algo mejor.
Pónganse en pie, por favor. ¿Cuántas ovejas hay acá? ¿Cómo es eso? ¿Cachorros de león se llama el congreso, no? ¿Cómo que ovejas? Estamos hablando de carácter, de actitud, de fortaleza, de guerrero, y me salen con ovejas, por favor. ¿Cuántos son ovejas acá? ¿Cuántos son gobernantes acá? ¿Cuántos son guerreros acá? ¿Cuántos son adoradores acá? Levante sus manos. Sabes, yo no suelo orar uno por uno porque siento que la palabra es lo que verdaderamente debe ministrar nuestras vidas. La palabra es lo que verdaderamente trae un cambio a nuestra mente. No hay esfuerzo humano, no hay oración humana que lo haga, es la palabra de Dios. Padre, yo te agradezco por este día. Hoy tú estás ungiendo a una generación de gobernantes. Estás sacando una generación del redil y la estás metiendo en el palacio. Tú estás consagrando una generación para ser gobernantes, para influenciar y no dejarse influenciar. Porque Padre, así como tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, también eres el influencer de influencers. Señor, te consagro, te entrego a esta generación, a esta nueva generación profética. Haz con ellos lo que tengas que hacer. Úsalos para declarar, para decretar una palabra irrevocable, para transformar lo que está en los cielos a lo natural. Padre, declaro sobre las ciudades aquí representadas, sobre el Chaco, sobre Córdoba, sobre Rosario, sobre Santa Fe, sobre toda Argentina, que va a empezar a pasar algo, que va a empezar un avivamiento, que va a empezar un aceleramiento, que se va a levantar la generación que no teme del diablo, sino que el diablo teme de esa generación. Padre, tú estás formando la unción de adorador en nosotros, la unción de guerrero. Ayúdanos a ser como David y reedificar el tabernáculo, a reedificar tu iglesia. Padre, y todo lo que ha estado inactivo sobre Casa Mies, sobre los jóvenes, sobre cada joven de este lugar, yo lo activo ahora. Activo su espíritu. Van a empezar cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han entrado a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para ustedes y para este tiempo. Pásame. Voy a hacer algo. No quiero que tenga miedo. Es un acto profético. Esto es un shofar. Yo creo que muchos lo deben de conocer. Esto es un llamado a tu espíritu. Activar lo que no ha sido activado. A sacar el guerrero que tienes dentro. Al gobernante que tienes dentro. Dios ya no quiere jóvenes débiles.
jóvenes quebrantables. Dios quiere formar una generación inquebrantable, una generación firme. Jóvenes de carácter, jóvenes que tengan carácter. Entonces, yo voy a sonar el shofar y quiero que tú cierres los ojos, levantes tus manos. No tengas miedo, no es nada ritual, no es algo mágico. Es un acto profético, nada más. Cierra los ojos y recibe la activación y levantamiento de una generación original. Con el sonido del shofar se van a caer caretas, se van a caer máscaras. Todo filtro que ha estado en tu vida se va a ir. Todo lo que te ha impedido ser quien eres va a caer en el nombre de Jesús. Vas a entrar en la unción de guerrero, en la unción de gobernante. Tu mente va a cambiar. Somos gobernantes del reino de los cielos. No te creas menos.